Aquel día parecía como cualquier otro. La música llenaba el aire, las voces se mezclaban en risas, y el aroma de la comida se esparcía entre todos los invitados. Era una boda, una celebración de esas que reúnen a familias enteras, donde cada detalle importa, donde la alegría no es opcional, es esperada. Yo estaba allí. Y él también. Jesús caminaba entre nosotros como siempre lo hacía, sin imponerse, sin llamar la atención de manera exagerada. Pero aún así, había algo en el que no podías ignorar. No era solo lo que decía, era lo que provocaba. Porque cuando estabas cerca, sentías que algo dentro de ti se movía, aunque no supieras exactamente qué. Su madre también estaba allí, observando, atenta, como si estuviera esperando algo, o tal vez, como si ya supiera que algo iba a ocurrir. Y al principio, todo fluía con normalidad. Las copas se llenaban, las conversaciones crecían, la celebración avanzaba. Pero entonces, algo cambió. No fue un anuncio, no fue un grito, fue más sutil que eso. Una inquietud. Una de esas que no puedes explicar, pero que sientes en el ambiente. Vi como algunas miradas comenzaban a cruzarse entre los sirvientes. Como el ritmo de sus movimientos cambiaba. Más rápidos. Más tensos. Como si algo no estuviera saliendo bien. Al principio no entendí. Pero luego lo noté. El vino. Se estaba acabando. Y puede que ahora no te parezca algo tan grave, pero en ese momento, lo era todo. Porque una boda sin vino no era solo un inconveniente. Era vergüenza. Era deshonra. Era un error que podía marcar a una familia por años. Y lo peor, es que casi nadie lo sabía aún. Pero ella sí. Su madre. Vi cómo sus ojos se fijaron en la situación con una claridad que me desconcertó. No hubo pánico en su rostro. No hubo duda. Solo, certeza. Caminó hacia él. Sin prisa, pero sin dudar. Y en ese instante, aunque nadie más parecía notarlo, yo sentí que algo estaba a punto de comenzar. No sabía qué. No entendía por qué. Pero había una tensión en el aire, como si ese momento aparentemente pequeño fuera en realidad el inicio de algo mucho más grande. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no solo resolvería un problema. Mano blanca indicando hacia la derecha iba a revelar algo. Algo que cambiaría completamente la forma en que veíamos a Jesús. Pero en ese momento, aún no lo sabíamos. Solo sabíamos que algo estaba mal. Y que él estaba a punto de hacer algo al respecto. Y lo que vino después no fue como nadie lo esperaba. El cambio en el ambiente fue casi imperceptible, pero una vez que lo notabas, no podías ignorarlo. Las risas seguían, la música continuaba, pero detrás de todo eso, algo se estaba desmoronando. El vino se había terminado. Y no fue de golpe. Fue como una sombra que se fue extendiendo poco a poco, primero entre los sirvientes, luego entre los encargados, hasta que finalmente se convirtió en una preocupación real. Pero nadie quería decirlo en voz alta. Porque decirlo era aceptar el fracaso. Era exponer la vergüenza. Y en una boda, eso lo es todo. Recuerdo ver a algunos de los encargados susurrando entre ellos, mirando las vasijas vacías como si esperaran que, de alguna forma, volvieran a llenarse. Pero no lo hicieron. Porque esta vez, no había solución humana. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. Porque mientras todos intentaban ocultar el problema, ella lo enfrentó. La madre de Jesús se acercó a él. Sin dramatismo. Sin levantar la voz. Solo dijo algo que, en ese momento, parecía simple, pero que ahora entiendo que estaba cargado de intención. No tienen vino. Nada más. No fue una petición directa. No fue una orden. Fue una declaración. Como si supiera que eso era suficiente. Como si entendiera algo que nosotros aún no podíamos ver. Y la respuesta de Jesús me desconcertó. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cuando lo escuché, no supe qué pensar. Porque no sonaba como una respuesta de alguien que iba a intervenir. Sonaba como distancia. Como si ese no fuera el momento. Como si no fuera el plan. Y sin embargo, ella no discutió. No insistió. No explicó. Solo se volvió hacia los sirvientes, y dijo algo que cambió completamente el rumbo de todo. Mano blanca indicando hacia la derecha, hagan todo lo que él les diga. Y ahí fue donde sentí que algo más profundo estaba ocurriendo. Porque eso no era solo confianza. Era certeza. Era actuar, antes de ver. Era creer, sin evidencia. Y los sirvientes obedecieron. Sin saber por qué. Sin entender cómo. Sin tener idea de lo que estaba por suceder. Pero lo hicieron. Y en ese instante, el problema dejó de ser el vino. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no iba a ser solo una solución. Mano blanca indicando hacia la derecha iba a ser una señal. Una que, en ese momento, muy pocos estaban preparados para entender. Y todo comenzó con una instrucción que no tenía ningún sentido. Fue entonces cuando Jesús habló. No levantó la voz. No hizo un gesto dramático. No llamó la atención de todos. Simplemente, dio una instrucción. Pero no fue la que esperábamos. No pidió más vino. No envió a alguien a buscarlo.
No trató de resolver el problema de la forma lógica. En lugar de eso, señaló unas tinajas. Grandes. Pesadas. De piedra. Las conocíamos bien. No estaban allí para celebrar. Estaban allí para purificación. Para rituales. Para limpieza. No tenían nada que ver con el vino. Y sin embargo, él dijo: llenen esas tinajas de agua. Recuerdo el momento exacto. El silencio. Las miradas entre los sirvientes. La confusión. Porque no tenía sentido. ¿Qué tenía que ver el agua con el problema que teníamos? Pero aún así, obedecieron. Una por una, comenzaron a llenarlas. Hasta el borde. Sin dejar espacio. Sin cuestionar. Y mientras lo hacían, yo observaba. Esperando algo. Cualquier señal. Algún indicio de lo que él estaba haciendo. Pero no había nada. Solo agua. Nada cambiaba. Nada brillaba. Nada se transformaba ante nuestros ojos. Y eso hacía todo aún más tenso. Porque estábamos en el punto donde ya no había vuelta atrás. El problema seguía ahí. El vino seguía faltando. Y ahora, lo único que teníamos eran tinajas llenas de agua. Pero entonces, él dijo algo más. Saquen ahora, y llévenlo al maestro de ceremonias. Y en ese momento, todo dentro de mí se detuvo. Porque eso era arriesgado. Era exponer el problema. Era llevar agua donde se esperaba vino. Era, básicamente, arruinarlo todo. Y sin embargo, lo hicieron. Tomaron de las tinajas. Y caminaron. Cada paso, cargado de incertidumbre. Cada segundo, lleno de tensión. Y yo no podía dejar de pensar. Si esto falla, todo se derrumba. Pero si no falla, entonces estamos a punto de presenciar algo que no podemos explicar. Y fue justo en ese instante. Cuando ocurrió. Sin anuncio. Sin advertencia. Sin espectáculo. El milagro ya había sucedido. Pero nadie lo había visto. Y lo que pasó después reveló algo que iba mucho más allá del vino. El momento fue silencioso. Demasiado silencioso para lo que estaba ocurriendo. El sirviente avanzó con el recipiente en sus manos, y yo no podía apartar la mirada. Sabía que ese instante lo cambiaría todo, pero no sabía cómo. El maestro de ceremonias tomó la copa. La observó apenas un segundo, y bebió. Y entonces, su expresión cambió. No fue duda. No fue confusión. Fue sorpresa. Una sorpresa tan genuina, que detuvo todo a su alrededor. Lo vi girarse rápidamente hacia el novio, como si necesitara confirmar algo que no tenía sentido. Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, sacan el inferior, pero tú, has guardado el mejor vino hasta ahora. En ese momento, algo dentro de mí se sacudió, porque entendí lo que estaba pasando. El agua ya no era agua. Se había convertido en vino. Pero no cualquier vino. El mejor. Y lo más impactante, es que nadie sabía cómo. El maestro no lo sabía. Los invitados no lo sabían. Ni siquiera el novio. Pero nosotros, los que habíamos estado observando, sí lo sabíamos. Y eso cambió todo. Porque no hubo palabras mágicas. No hubo gesto visible. No hubo un momento exacto que pudiéramos señalar. El milagro ocurrió. En silencio. Sin espectáculo. Sin que la mayoría se diera cuenta. Y eso fue lo que más me impactó. Porque entendí que lo que Jesús hacía no siempre era para ser visto por todos. A veces, era para ser entendido por unos pocos. Y mientras la celebración continuaba, como si nada hubiera pasado, yo ya no podía ver las cosas de la misma manera. Porque ese no había sido solo un acto de poder. Había sido una señal. Una que apuntaba a algo mucho más profundo. Algo que apenas comenzábamos a comprender. Y fue ahí, en medio de esa boda, rodeado de gente que celebraba sin saber lo que había ocurrido, cuando entendí que esto no se trataba solo de vino. Se trataba de quién era él realmente. Y lo que ese momento significaba. Iba a cambiarlo todo. Esa noche, la celebración continuó. Las risas volvieron a llenar el ambiente. Las copas se levantaban una vez más. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero para mí, nada era igual. Porque lo que había visto, no podía ignorarse. Al principio pensé que se trataba simplemente de un milagro más. Algo extraordinario, sí. Pero limitado a ese momento. A esa necesidad. A esa boda. Pero no. Mientras más lo pensaba, más claro se volvía. Las tinajas no eran cualquier cosa. Eran usadas para purificación. Para rituales. Para limpiar lo externo. Representaban lo antiguo. Lo que conocíamos. Lo que seguíamos. Y sin embargo, Jesús no las ignoró. No las destruyó. Las usó. Las llenó. Y las transformó. Y en ese instante entendí algo que me dejó sin aliento. Mano blanca indicando hacia la derecha, él no vino solo a solucionar problemas. Vino a transformar lo que ya existía. El agua se convirtió en vino. Pero no fue solo un cambio físico. Fue un mensaje. Uno profundo. Uno que decía: lo antiguo ya no es suficiente.
Lo que viene es mejor, más completo, más vivo. Y entonces lo comprendí. Ese no fue solo el primer milagro. Mano blanca indicando hacia la derecha fue la primera señal. La primera vez que mostró, sin decirlo directamente, quién era. Y nosotros, los que estábamos allí, fuimos testigos, no de un acto aislado, sino del inicio de algo mucho más grande. Porque ese día, no solo resolvió una crisis, reveló una identidad. Y desde ese momento, ya no podíamos verlo como antes. Porque entendimos algo que no se puede olvidar. Mano blanca indicando hacia la derecha, no estábamos siguiendo a un hombre común. Estábamos caminando con alguien que podía tomar lo ordinario y convertirlo en algo completamente nuevo. Y si eso era solo el comienzo, entonces lo que vendría después iba a cambiar el mundo para siempre. Fuego.